El enemigo perfecto no es el que piensa más que tú, es el que consigue que tú empieces a pensar peor. Es ese enemigo que aparece justo cuando ya estabas relajándote, cuando gastaste la última bala porque seguro ya terminó el combate, cuando decides abrir una puerta solo para mirar y el juego, con una puntualidad que parece personal, aprovecha ese pequeño exceso de confianza para recordarte que aquí nadie vino de paseo. Durante años hemos hablado de enemigos inteligentes como si el objetivo de los videojuegos fuera construir una mente superior, un rival capaz de anticipar cada movimiento y humillarnos con precisión quirúrgica. Pero hay algo curioso, muchos de los enemigos más memorables no eran necesariamente los más inteligentes. Eran los que mejor estaban diseñados para parecerlo, porque cuando un jugador dice "qué buena IA tiene este juego", casi nunca está hablando del código, no está pensando en árboles de comportamiento ni en sistemas de navegación. Está hablando de una sensación, está diciendo "me encontró, me rodeó, me obligó a cambiar el plan", y eso es mucho más interesante. Un enemigo puede seguir reglas bastante simples, pero si aparece en el momento adecuado, se mueve de forma convincente y el nivel está construido para potenciar su comportamiento, el jugador deja de ser un sistema, empieza a ver una intención. Y ahí aparece la palabra clave: ilusión. Los videojuegos siempre han vivido de las ilusiones. Una ciudad parece llena de vida aunque los NPC repiten la misma ruta todos los días. Un mundo parece enorme aunque tenga paredes invisibles, y un enemigo parece pensar aunque por dentro solo esté siguiendo una colección de reglas escritas por un diseñador que probablemente llevaba 3 cafés encima y una fecha de entrega respirándole a la nuca. Alien Isolation entendió esta idea mejor que casi nadie. El xenomorfo da miedo, claro, es rápido, fuerte y tiene uno de los diseños más intimidantes de la historia. Pero eso no explica por qué seguimos recordándolo. Lo aterrador es que parece buscarte. Escuchas un ruido en el techo y miras el detector de movimiento. Te escondes, esperas, no sabes si realmente te oyó o si simplemente está pasando cerca. No sabes si elegiste un buen escondite o el peor casillero de toda la estación espacial. Y justo ahí el juego gana, no porque el alien sea omnisciente, sino porque tú ya no sabes cuánto sabe él. La información incompleta se convierte en tensión, cada sonido pesa, cada sombra importa. El enemigo no necesita demostrar inteligencia absoluta, solo necesita sembrar la duda suficiente para que tú hagas el resto. Porque un enemigo que siempre sabe dónde estás no parece inteligente, parece tramposo. La diferencia es enorme. Si un soldado atraviesa medio mapa directamente hacia tu posición sin ninguna explicación, el jugador piensa que el juego hace trampa. Pero si antes escucha un ruido, investiga una habitación, revisa un pasillo y poco a poco termina encontrándote, entonces aceptamos la fantasía, incluso si el sistema está empujando las cosas desde atrás. En videojuegos, la percepción de justicia suele importar tanto como la justicia real, y eso explica otro problema curioso. Un enemigo demasiado inteligente puede ser peor. Suena raro porque siempre pedimos enemigos más listos, pero imagina un rival que jamás se equivoca, que siempre toma la mejor decisión, que nunca cae en una distracción y castiga cualquier error al instante. Eso no es emocionante, es un examen, y uno normalmente no prende la consola después de trabajar todo el día para que un soldado le entregue una evaluación de desempeño. Los buenos enemigos necesitan cometer errores, necesitan perderte de vez en cuando, buscar donde no estás, darte un respiro, no porque sean torpes, sino porque el juego necesita dejar espacio para que tú juegues. Fear es uno de los mejores ejemplos. Durante años habló de sus soldados como si fueran genios tácticos, y sí, para su época impresionaban, flanqueaban, buscaban cobertura, lanzaban granadas, pero había algo igual de importante: lo comunicaban. Gritaban órdenes, avisaban cuando te perdían de vista, pedían apoyo, respondían entre ellos. De repente no parecía que estabas disparándole a muñecos, parecía que estabas interrumpiendo una operación. Y el jugador hace algo maravilloso, completa el resto con su imaginación. Halo entendió otro principio fundamental: los enemigos no necesitan hacerlo todo, necesitan tener un papel claro. Los grunts generan caos, los elites presionan y resisten, los jackals cambian tus ángulos de ataque, los hunters transforman el espacio entero con su presencia. Ninguno funciona aislado, funcionan porque obligan al jugador a cambiar de prioridades.
Y ahí está una de las ideas más importantes de todo esto. Muchas veces no admiramos la inteligencia del enemigo, admiramos lo bien diseñado que está el encuentro. La IA nunca trabaja sola, trabaja junto al escenario, las coberturas, el sonido, las armas disponibles y el ritmo del nivel. Left 4 Dead llevó esta filosofía todavía más lejos. Un zombie común casi nunca da miedo. Lo que da miedo es una horda cuando el equipo está dividido. Alguien tiene poca vida y justo en ese momento aparece un hunter o un smoker. Cada infectado especial existe para romper un hábito distinto. Uno castiga separarse, otro bloquea la visión, otro rompe la formación, otro convierte una habitación entera en una mala decisión. Y encima está el AI Director, administrando el ritmo como si dirigiera una película de terror. Porque el miedo tampoco funciona si todo el tiempo estás corriendo. Hace falta silencio, hace falta alguien que diga creo que ya estamos bien, una frase que en cualquier cooperativo significa exactamente lo contrario. Todo esto demuestra que el enemigo perfecto no siempre es una criatura, muchas veces es una función. Un enemigo invisible cambia cómo escuchas, uno explosivo cambia tu distancia, uno que revive aliados cambia tus prioridades, uno que persigue cambia completamente el significado del mapa. Resident Evil 2 Remake lo demuestra con Mr. X. Antes de su aparición, la comisaría es un lugar para explorar. Después es un lugar para sobrevivir. Las habitaciones son las mismas, los pasillos son los mismos, pero tú ya no los recorres igual. Escuchas unos pasos lejanos y el edificio entero cambia de personalidad. Y lo mejor es que muchas veces Mr. X funciona incluso cuando no está en pantalla. Su presencia vive en tu cabeza. Eso también explica por qué el sonido vende tanta inteligencia. Los pasos de Mr. X, el detector de movimiento de Alien, los gritos de Fear, el llanto de la Witch, el audio prepara tu cerebro antes de que aparezca el peligro. Sugiere más de lo que muestra y sugerir casi siempre da más miedo. Dark Souls utiliza una estrategia distinta. Sus enemigos no suelen ser especialmente inteligentes, pero esos patrones están diseñados para castigar algo muy concreto: tu impaciencia. El juego rara vez te derrota porque no entendiste las reglas, te derrota porque viste que el jefe le quedaba poca vida y pensaste, una más. Spoiler, no era una más, era una clase práctica de humildad. Y eso conecta con una idea muy bonita. Los mejores enemigos no solo atacan al personaje, atacan los hábitos del jugador. Castigan recargar después de cada disparo, castigan separarte del enemigo, castigan mirar el inventario en el peor momento posible, castigan creer que porque algo funcionó 3 veces, también funcionará la cuarta. En ese sentido, los enemigos son espejos bastante agresivos. No siempre revelan lo inteligentes que son ellos, muchas veces revelan nuestras propias manías. Con toda la tecnología actual podríamos construir enemigos muchísimo más complejos, que aprendan, que improvisen, que evolucionen contigo, y en algunos casos eso sería fantástico, pero también existe un riesgo. Un enemigo demasiado libre puede romper el balance, el ritmo y hasta la diversión, porque los juegos no necesitan solamente enemigos convincentes, necesitan enemigos jugables. Eso significa que deben sorprenderte sin volverse arbitrarios, presionarte sin bloquearte, parecer inteligentes sin hacerte sentir que cualquier estrategia deja de servir. Shadow of the Mordor entendió muy bien este equilibrio con el sistema Nemesis. Muchos jugadores no recuerdan un orco porque peleara increíblemente bien, lo recuerdan porque volvió, porque sobrevivió, porque tenía una cicatriz, porque parecía guardar rencor. De repente ya no era un enemigo cualquiera, era una historia. Y eso demuestra que la inteligencia percibida también puede construirse con memoria, persistencia y consecuencias. Al final, todos estos juegos llegan a la misma conclusión por caminos distintos. Alien hace que el monstruo parezca cazarte, Fear hace que los soldados parezcan coordinarse, Halo convierte cada combate en un rompecabezas de prioridades. Left 4 Dead administra el ritmo como si dirigiera una película. Resident Evil transforma el mapa con un perseguidor. Dark Souls convierte tu impaciencia en el verdadero jefe final. Y Shadow of the Mordor consigue que un simple orco parezca un rival personal. En todos los casos ocurre lo mismo. El enemigo no necesita ser una mente perfecta. Necesita producir una emoción precisa, porque eso es lo que realmente recordamos. No recordamos el enemigo que tenía más líneas de código, recordamos al que nos hizo bajar la voz aunque estuviéramos solos.
al que nos obligó a mirar 2 veces un pasillo, al que convirtió una ruta tranquila en una persecución, al que nos enseñó paciencia a base de derrotas, al que nos hizo cerrar el juego 5 minutos para recuperar la dignidad. Quizás por eso seguimos hablando de ellos años después, no porque fueran los más inteligentes, sino porque entendieron algo mucho más importante. Entendieron cómo jugamos nosotros. Y esa es la verdadera magia. El enemigo perfecto no necesita pensar como un ser humano, necesita hacer que nosotros actuemos como si él pensara, necesita hacernos dudar antes de abrir una puerta, guardar una bala más, escuchar un ruido que quizá no significa nada, mirar hacia atrás aunque sepamos que probablemente no haya nadie. Porque cuando un videojuego consigue eso, deja de importar cuántos algoritmos hay detrás. Durante unos minutos, un conjunto de reglas, animaciones y sonidos se convierte en una presencia. No en una inteligencia perfecta, pero sí en una amenaza perfecta. Y quizás sea la gran mentira bonita de los videojuegos, hacernos creer que estamos peleando contra monstruos, soldados o alienígenas, cuando muchas veces estamos peleando contra algo mucho más incómodo. Nuestra impaciencia, nuestra confianza, nuestro miedo. Porque el enemigo perfecto nunca necesitó pensar más que nosotros. Solo necesitó esperar el momento exacto para que nosotros empezáramos a pensar peor. Y nada, eso fue todo. Gracias por ver el video hasta el final y por hacer esas cosas de gente chévere, como dar like, comentar y suscribirte.